Hola, ¿qué tal? Soy Roy de Hablamos y hoy en este vídeo vamos a ver varias expresiones en español. Todas estas expresiones tienen algo en común. Todas utilizan el verbo entrar, están formadas por el verbo entrar. De hecho, comienzan por el verbo entrar. ¿Y qué significa este verbo? Entrar. Pues significa ir de un sitio al interior de otro sitio. Por ejemplo, si yo estoy fuera de casa, pues yo entro en casa. Significa que voy al interior de mi casa, ¿vale? Bien, pues las expresiones que vamos a ver hoy utilizan todas este verbo. Y comenzamos por la primera expresión, que es entrar en acción. Esta expresión es bastante sencilla porque simplemente significa comenzar a hacer algo, comenzar a actuar. Poniendo un ejemplo, pues podemos pensar en el cambio climático. Hay un cambio climático y tenemos que hacer diferentes cosas, tenemos que hacer cambios en nuestra vida para luchar contra ese cambio climático. Entonces podemos decir que tenemos que entrar en acción para luchar contra el cambio climático. ¿Y cómo entramos en acción? Pues entramos en acción consumiendo menos plástico, entramos en acción usando menos el coche y caminando más. Entramos en acción haciendo cosas que perjudiquen menos a la naturaleza, a la tierra. Cosas que contaminen menos, que destruyan menos naturaleza. Bueno, pues todas estas cosas sirven para entrar en acción y luchar contra el cambio climático. Sirven para comenzar a actuar. Bien, esa es la expresión. Vamos con la siguiente expresión. En este caso te hablo de entrar en razón. Ya sabes que la razón pues es la cordura, ¿no? Es esa cosa que tenemos todos que nos hace tomar buenas decisiones o al menos nos hace pensar en las decisiones, si son buenas o malas. Cuando actuamos sin tener en cuenta la razón, cuando no razonamos las cosas, a veces tomamos malas decisiones. Entonces podemos decir que a veces perdemos la razón, ¿vale? A veces perdemos la sensatez, tomamos decisiones estúpidas, arriesgadas o decisiones poco meditadas. Bien, pues cuando tomas una decisión así, en la que no piensas mucho las posibles consecuencias, pero luego cambias de idea, luego dices, uy, estaba equivocado, no voy a hacerlo, pues en ese momento, en esa situación, podemos usar esta expresión, entrar en razón. Entrar en razón significa volver a la cordura, volver a tener sensatez, cambiar de idea. Si antes tenías una idea posiblemente mala o muy arriesgada, si entras en razón significa que ahora pues lo has meditado bien y has cambiado de opinión y te ha vuelto de alguna forma la sensatez. Ya no vas a tomar esa decisión tan loca. Un ejemplo muy fácil. Imagínate que tienes un salario de 1.000 euros al mes, ¿vale? Y estás pensando en comprarte un nuevo coche. Pero en lugar de comprar un coche normal, no sé, un coche normal de 12.000, 15.000 euros, decides comprarte un Lamborghini, por ejemplo. Un coche de alta gama, ¿no? Un coche de 200.000 euros. Y entonces, para poder comprarte ese coche, pues tienes que pedir un préstamo y el préstamo es de 2.000 euros al mes, pero tú solo ganas 1.000 euros al mes. Pero tú estás convencido de que encontrarás un trabajo mejor y trabajando un poquito más podrás pagar el coche y será tu sueño hecho realidad. Claramente podemos decir que en esta situación no has pensado muy bien, no has meditado muy bien la decisión. Entonces, si finalmente cambias de opinión y no compras el coche, porque cuando estás a punto de comprarlo, lo piensas bien y dices, no es una buena decisión, Roy, ¿qué estás haciendo? Entonces, en este caso, puedo decir que has entrado en razón. Entras en razón porque ya no estás tomando una decisión tan alocada, sino que estás siendo una persona sensata. Venga, seguimos con más expresiones con el verbo entrar. Ahora vamos a hablar de una expresión que tiene mucha relación con algo que va a ocurrir dentro de pocos días. Sabes que dentro de unos días, dentro de unas semanas, se va a celebrar Halloween, esa fiesta en la que, el miedo es muy importante, hay muchos eventos terroríficos, muchos motivos de miedo, de terror. Entonces, puede ser que en esta fiesta te entre miedo, que esa es nuestra siguiente expresión, entrar miedo.
Quizá el día de Halloween vayas por la calle con tus hijos y de repente veas un esqueleto andante y te entra miedo. ¡Ah, qué miedo! Bueno, no pasa nada, es una persona disfrazada, no es un esqueleto de verdad. Pero igualmente, si el disfraz está muy bien hecho, tú, al verlo, puedes tener miedo. Te puede entrar miedo. Y entrar miedo, pues obviamente está claro lo que significa. Significa tener miedo, cuando el miedo se apodera de ti. Entonces, te entra miedo cuando algo te asusta. Si ves un esqueleto por la calle, te puede entrar miedo. Si vas por el bosque y de repente aparece un oso enorme, ¿qué va a pasar? Pues que te vas a hacer su amigo. No, va a pasar que te va a entrar miedo. Cuando vayas por el bosque y veas un oso enorme, te va a entrar mucho miedo, vas a estar muy asustado. ¿Y cuál es la diferencia entre entrar miedo y tener miedo? Prácticamente significa lo mismo, pero entrar miedo hace referencia al momento inicial en el que ese miedo aparece, ¿vale? Tener miedo puede ser algo que dura más, pero entrar miedo es justo en el momento en el que algo te genera o te provoca ese miedo, ¿no? Yo vi un oso y por eso me entró mucho miedo al ver el oso. Es cuando comenzó ese sentimiento de miedo. Vamos con la siguiente expresión, y esta es una expresión que a mí me encanta y es un poquito coloquial. La expresión es entrar al trapo. Un poquito complicada esta expresión, ¿no? Entrar al trapo. Un trapo, sabes que es como una tela que usualmente usamos para limpiar o cosas así. Pero bueno, un trapo es un pedazo de tela. Y claro, entrar al trapo, ¿qué significa? ¿Entras en una tela? No tiene mucho sentido. Bueno, voy a darte un ejemplo, a ver si eres capaz de saber qué significa esta expresión. Imagínate que estás en una comida familiar y tú, políticamente, eres una persona con ideas de derechas, ¿vale? Con ideas que se consideran conservadoras, ¿vale? De derechas. Y hay un familiar en la mesa, tu cuñado, por ejemplo, que es de izquierdas, ¿vale? Con ideas que se consideran progresistas, socialistas, de izquierdas. Entonces, tú eres de derechas y tu cuñado de izquierdas. Hay una diferencia ideológica importante, ¿vale? Pero a ti no te gusta hablar de política, no te gusta discutir mucho porque sabes que con tu cuñado vais a tener diferencias, no vais a opinar lo mismo y al final sabes que tu cuñado pues acaba discutiendo mucho, se emociona demasiado y a ti eso no te gusta, ¿vale? Pero durante la comida con tu familia, tu cuñado empieza a hacer algunos comentarios sobre política y empieza a criticar algunas ideas de derechas. Y claro, empiezas a pensar, uy, ¿debería decir algo? No, dices, no voy a decir nada. Pero tu cuñado sigue haciendo comentarios y al final incluso te empieza a decir, ¿no? Juan, ¿tú qué opinas? Que tú sé que eres así más de derechas, ¿qué opinas de esta cosa? ¿Qué opinas de esta otra cosa? ¿Qué está haciendo tu cuñado? Pues está un poco como provocándote, ¿no? Está intentando provocarte para que tú le respondas y para que empezáis a debatir o discutir. Entonces, si tú respondes a esa provocación, tú le vas a entrar al trapo. Aquí usamos la expresión entrar al trapo. Si tu cuñado de izquierdas hace muchos comentarios y tú al final respondes ante esa provocación, tú le estás entrando al trapo, ¿vale? Estás entrando al trapo. Entrar al trapo significa esto, responder ante una provocación. Y responder sin pensarlo mucho, ¿no? Alguien te provoca y tú al final, tú sabes que lo mejor es no responder a esa provocación, pero finalmente te hierve la sangre, ¿no? Estás un poco enfadado, exaltado o lo que sea, y al final respondes a la provocación sin pensarlo mucho, por tanto, entras al trapo. Así que cuando entramos al trapo, respondemos a una provocación sin meditarlo mucho, de forma un poco irracional. Así que esta es una expresión, pues como veis, muy usada en ambientes de política y todo esto, ¿no? Cuando hay dos personas ideológicamente opuestas, puede ser que una provoque a la otra y la otra entre al trapo. Y es curioso el origen de esta expresión de entrar al trapo, porque viene de los toros, ¿vale? Viene del arte del toreo. ¿Y por qué? Pues porque tú sabes que el torero tiene como un trapo, más bien una tela roja con la que torea.
Cuando viene el toro hace ¡uy, ole! Y de aquí viene la expresión entrar al trapo, porque el torero con la tela roja está provocando al toro, lo provoca, porque los toros van hacia el color rojo. Entonces provoca al toro y el toro responde a la provocación. ¿Cómo responde? Atacando hacia el trapo, ¿no? Ataca, va corriendo hacia el trapo, hacia la tela. Entonces el toro entra al trapo. Vale, de ahí vino la expresión. Y bueno, vamos ya a la última expresión del día y dice así, entrar hambre. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Si llevas muchas horas sin comer, pues te va a entrar hambre. Entrar hambre significa tener hambre. Y al igual que explicaba antes, la diferencia entre entrar hambre y tener hambre es que entrar es como que hace referencia al momento más inmediato, justo al momento en el que ese sentimiento, bueno, esa sensación, el hambre no es un sentimiento, es una sensación, esa sensación de hambre pues comienza. En ese momento te entra el hambre, ¿vale? El hambre te entra. Entonces, si te entra hambre, significa que empiezas a tener hambre, quieres comer, necesitas comer. Hay gente a la que le entra hambre unas horas después de la anterior comida, pero hay otra gente que 20 minutos después de comer ya le entra hambre, ya tiene hambre. ¡Qué impacientes! Bueno, pues estas han sido las 5 expresiones de hoy. Último repaso. Entrar en acción, entrar en razón, entrar miedo, entrar al trapo y entrar hambre. Como ves, con el verbo entrar podemos formar bastantes expresiones que se usan mucho y son muy útiles y realmente son sencillas de entender porque entrar hambre, pues tener hambre. Entrar miedo, tener miedo. Entrar en acción, comenzar a hacer algo. Entrar en razón, razonar, ser razonable. Y entrar al trapo, que es un poquito la más difícil, pues significa responder ante una provocación. De hecho, con el uso del verbo entrar ya entendemos que implica una acción, implica el comienzo de algo, generalmente. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Os recuerdo que podéis suscribiros, os va a ser muy útil para seguir aprendiendo y seguir mejorando vuestro nivel de español. Y también os recomiendo dejar un comentario practicando alguna de estas expresiones, ¿vale? Las acabáis de ver. Lo mejor para aprender español, lo mejor para mejorar vuestro nivel es practicar, practicar mucho. Y una de las formas de practicar es dejar un comentario. Nadie os va a juzgar. Dejad un comentario en este vídeo. Y también, por último, os recuerdo que podéis visitar nuestra web, hoyhablamos.com. ¿Y qué hacemos en esa web? Pues muchas cosas, pero principalmente publicar contenido, ¿vale? Generar contenido para aprender español y llevar tu español al siguiente nivel. Muchas gracias por ver este vídeo. De nuevo, nos vemos en el próximo. Adiós.